17 objetivos para transformar el mundo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible como parte de la Agenda 2030. Las administraciones locales cobran un especial protagonismo en esta década de acción por los ODS. En 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos, los ODS, como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una agenda que representa el compromiso para hacer frente a los retos sociales, económicos y medioambientales, poniendo en el centro a las personas, el planeta y la paz, bajo el lema de no dejar a nadie atrás. El informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2020 refleja que los esfuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes para lograr el cambio que necesitamos, poniendo en peligro la promesa de la agenda a las generaciones actuales y futuras, como señala el secretario general de Naciones Unidas en el prólogo de este informe. Y también añade, ahora, debido al COVID-19, una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes amenaza vidas y medios de vida, lo que hace que el logro de los objetivos sea aún más desafiante y que, lejos de socavar los fundamentos de los ODS, las causas originales y los efectos desiguales de la COVID-19 demuestran precisamente por qué necesitamos la Agenda 2030. Se inicia una década en la que la acción a nivel local, que incluya las transiciones necesarias en las políticas, los presupuestos, las instituciones y los marcos reguladores de los gobiernos, las ciudades y las autoridades locales, será fundamental junto con la acción a nivel mundial y personal. Esther Souto Galván, catedrática de Derecho, profesora de la UNED, hasta hace muy poquitos meses, vicerrectora de Política Institucional y Relaciones Internacionales. Muy buenos días, profesora. Buenos días y encantada de estar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias por acudir a esta grabación sobre un tema muy querido por usted, la Agenda 2030. Y además, en el inicio de esa década de acción para impulsar, para cumplir esos ODS, Esther Souto Galván ha trabajado intensamente porque los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, constituya un eje transversal en el plan estratégico de la UNED. Y de eso hemos hablado con usted en otros programas. Por eso hoy me gustaría un aspecto nuevo que además nos ha planteado hace muy pocas fechas con motivo del aniversario del Centro Asociado de Madrid. La escuchábamos hablar sobre el papel de las entidades públicas locales en la Agenda 2030, poniendo el acento en las ciudades y en las autoridades locales. Y de ese papel es de lo que queremos que hoy nos hable Esther Souto Galván. Bueno, es que realmente es un tema que es muy importante y sobre todo mientras estamos sufriendo esta crisis del COVID-19, es importante que las ciudades y los entes municipales, ya que constituyen el eslabón que está más próximo con la ciudadanía, que se involucren, que además ya están muchos de ellos involucrados, para poder aplicar la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque realmente esto puede ayudar porque de una forma eficaz todos estos municipios pueden, con políticas concretas, demostrar su validez y la urgencia de su puesta en aplicación, porque no tenemos que olvidar que nuestra democracia, nuestra economía y nuestro entorno natural en estos momentos van a necesitar continuos esfuerzos para consolidar cada uno de nuestros logros. Tenemos que superar el impacto negativo de esta crisis y no olvidar que hay que mejorar nuestra salud, bienestar, la protección social. No nos olvidemos de la degradación del medio ambiente y en este caso, y con la crisis a la que estamos haciendo referencia, superar las desigualdades sociales y hacer frente a unos retos que trascienden las fronteras y que además todavía continúan y continuarán.
Efectivamente, queda todavía mucho por hacer y mencionaba pues la actual situación con una pandemia que nos afecta a todos, provocando una crisis que, como nos mencionaba, va más allá de lo sanitario, afecta a todos nuestros planos de vida social, económica, política. Por eso, Esther Souto Galván, me gustaría que nos hablase del papel que juega la Agenda 2030 en este contexto. Bueno, pues efectivamente la Agenda 2030, que además muchas gracias por la mención que hacía de mi trabajo en la implementación de estos objetivos, siempre con los límites que tenemos, por supuesto, pero siendo una de las agendas de desarrollo más ambiciosas de la historia de la humanidad y que además con una estrategia holística que combinaba las dimensiones del desarrollo económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, siempre respaldadas por una buena gobernanza, efectivamente se ha visto limitada, o por lo menos la irrupción de la crisis del COVID ha marcado un punto de inflexión, y tal vez el cambio más sustantivo es que lo urgente devora hoy en día a lo importante, o al menos lo aplaza sine die, y las prioridades, por lo tanto, se han visto alteradas totalmente. Pero no debemos olvidar que entre los fines de la Agenda 2030 siempre ha estado atajar la pobreza, reducir la desigualdad y no dejar a nadie atrás. Por lo tanto, deberíamos poner estos principios como puntas de lanza de la política inmediata de esta crisis sanitaria social, como decías muy bien anteriormente. Por tanto, el papel de la resiliencia como cualidad de las instituciones locales, ya que hacíamos referencia a ellas, tenemos que verlo o leerlo en clave de buena gobernanza municipal y como una palanca imprescindible para que se haga una correcta asignación de recursos en este contexto de crisis de tal gravedad como la incubada en estos momentos. Además, deben las instituciones hacer una gestión adecuada de la anticipación o prevención de la situación que viene, ¿no?, de la situación venidera. La lucha contra la pobreza, las desigualdades, la discriminación por razón de sexo, la inclusión social, la seguridad y convivencia ciudadana, la calidad del agua, así como cualquier otra medida que esté vinculada con el medio ambiente y los derechos sociales, así por citar algunos de ellos, son cuestiones que deben hacer frente las instituciones locales, pero yo creo, desde mi punto de vista, que deben de tener siempre la mirada puesta en los objetivos estratégicos de desarrollo sostenible, porque es ahí donde vemos que las conexiones entre algunos ODS finalistas y otros más transversales van a cobrar sentido, y sobre todo en este ámbito local de gobierno al que estamos haciendo referencia. Yo creo que si se configuran instituciones en relación al ODS 16, se fomenta la cooperación entre redes, el ODS 17, y todo ello en el marco de acción del municipio, que también se debe articular con los dos principios nucleares en este contexto, como ya decía, los de resiliencia y de inclusión, que sería el ODS 11. Precisamente me gustaría profundizar un poco más, Esther Souto Galván, en esto último que nos ha comentado, porque conoce bien esa Agenda 2030 y al leerla vemos que se refiere a la sostenibilidad y a la resiliencia en muchas de las metas y objetivos. Y usted nos habla de ese papel de la resiliencia como cualidad de las instituciones locales. Me gustaría que nos comentase esta importante idea, Esther Souto. Es cierto que la Agenda 2030 se va a referir en dos ocasiones a la resiliencia, no necesariamente cuando se refiere a la gobernanza pública o a las instituciones, pero sin embargo la interpretación de los ODS y sus respectivas metas debe hacerse de forma holística, pero también contextual, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, es obvio que la resiliencia
donde se predica es en las ciudades y, sobre todo, como decíamos antes, tras un shock tan profundo como el que estamos viviendo, no solo tiene que ver con la sostenibilidad, que también, sino que debe aplicarse a la buena disposición y eficacia de las instituciones locales para conducir cabalmente pues los desafíos que se van a abrir en este nuevo periodo. Tenemos que pensar que en este contexto, que está marcado por la incertidumbre, el concepto de resiliencia, que lo podríamos definir como capacidad para enfrentarse de forma proactiva y reactiva a situaciones de shock o adversas, pues realmente tiene el potencial de aportar una importante visión a la administración pública, es, en mi opinión, ¿no? Y con el objeto, además, de gobernar cabalmente escenarios pues de mucha complejidad, que lo que requieren, y que ya además ya hice referencia anteriormente, es anticipación y adaptación, así como una buena combinación entre estabilidad y cambio. En realidad, las organizaciones resilientes afrontan la realidad con firmeza, consiguen otorgar un significado a las dificultades y, en lugar de gritar desesperadas, como decía Diane Coutu, improvisan soluciones de la nada. Otras no. Esta es la naturaleza de la resiliencia y su gran misterio. Otro aspecto fundamental que mencionaba, que es el lema y el objetivo fundamental de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Y para ello, como antes nos mencionaba Esther Souto Galván, es imprescindible tener en cuenta la inclusión social. Como bien has dicho, las políticas de inclusión forman parte del ADN de la Agenda 2030. A partir de esta situación de la que estamos inmersos, ¿no?, de crisis, no cabe duda que la inclusión social va a ser el gran reto en los próximos años y, por lo tanto, fundamental en la actuación de los gobiernos municipales, ¿no? Evitar que quiebre la cohesión social va a exigir una inversión decidida sobre este ámbito, pero además, y vuelvo a hacer hincapié en la eficacia y la eficiencia. Yo creo que la agenda urbana debe ser vista como una forma para construir políticas sociales creativas e innovadoras. Hay que salvaguardar la salud, pero no hay que olvidarse del bienestar de las personas. Y como sabemos, esto es la finalidad última de la Agenda 2030, bueno, y de ese reconocimiento en cada una de las declaraciones universales de derechos humanos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la resiliencia y la inclusión social deben ir unidos a la eficacia en la gestión y la buena gobernanza, y todo ello va a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Por esto, y además, si lo hilamos con las cuestiones anteriores, es necesario recuperar el espíritu de la Agenda 2030 y esta implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Debemos apostar por reforzar las instituciones municipales en clave de mayor eficacia y resiliencia, y además deberían volcar la política municipal sobre la inclusión social como un reto inmediato, y por supuesto no nos debemos de olvidar de los retos medioambientales. Por lo tanto, yo creo que la legitimidad de lo local va a volver al centro del escenario. Pienso que es un reto inaplazable invertir en un modelo de fortalecimiento institucional en sus múltiples facetas o dimensiones, y pensar que esta crisis ocasionada por la pandemia no puede suponer un freno a las políticas de desarrollo sostenible o a las que promueven la igualdad de oportunidades. Está claro que lo que no podemos hacer es trasladar la responsabilidad a las próximas generaciones y, por lo tanto, las decisiones que tomemos o no, o las que decidan en los próximos años, determinarán si somos o no capaces de invertir estas tendencias.
Le agradezco esta entrevista porque estaba recordando precisamente esa intervención suya en el Centro Asociado de Madrid, en la celebración del 40 aniversario de este centro, porque estaban presentes no solo autoridades académicas, el propio rector de la UNED, pero también varios alcaldes de distintas poblaciones de la Comunidad de Madrid, desde la capital a otros municipios más pequeños. Y usted, Esther Souto Galván, cerraba aquella intervención en la que nos hablaba de la Agenda 2030 y las administraciones locales, pues con unas palabras del profesor Federico Mayor Zaragoza, que fue director general de la UNESCO, doctor honoris causa de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, presidente de varias fundaciones. Recordaba ahora la Fundación para la Paz y la Fundación Triptolemos, y esas palabras que recordaba del profesor Federico Mayor Zaragoza se referían precisamente al papel de las ciudades, Esther Souto Galván. Sí, la verdad que es una cita de una intervención que realizó Federico Mayor Zaragoza, que cómo no hacer referencia a él, ya que aunque ahora hablemos de la Agenda 2030, pues desde muchos años antes, el otro día hablando con él recordaba cómo desde sus inicios ya en Naciones Unidas se hacía referencia a todo ese reto medioambiental, pero lo importante es vincularlo además con los derechos que se han ido reconociendo en las distintas declaraciones y tratados internacionales, y por lo tanto por eso me pareció importante hacer referencia a esta cita, que si te parece bien la vuelvo a recuperar porque realmente sería la clave de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Federico Mayor Zaragoza escribe: para que se cumpla la Agenda 2030 es preciso decidir cada amanecer a escala personal que no podemos demorar la adopción de las medidas que permitirían la puesta en práctica de estos objetivos. Nuestra esperanza de transformación para la transición desde una cultura de imposición y violencia a una cultura de encuentro, diálogo, conciliación y paz es la capacidad creadora que caracteriza a cada ser humano. No podemos perder ni un minuto más. Sobran diagnósticos y faltan tratamientos a tiempo. Urgidos por la conciencia de que se trata de procesos potencialmente irreversibles, no debemos aplazar la acción decidida y denodada, porque mañana puede ser tarde. Sería una irresponsabilidad humanamente inadmisible que el legado de las generaciones presentes a las futuras fuera un mundo con la habitabilidad deteriorada. Derecho a una vida digna. Todos los seres humanos tienen derechos inherentes y el derecho supremo es vivir en el pleno ejercicio de las facultades distintivas de la especie humana. Las ciudades jugarán un papel progresivamente relevante en la gobernación mundial. En efecto, es a escala local en donde puede cumplirse el objetivo 16, promover ciudades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y facilitar el acceso de todos a la justicia. Con estas palabras escritas por el profesor Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, en la voz de Esther Souto Galván, catedrática de Derecho en la UNED, cerramos este espacio que hemos dedicado a conocer un poco más la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el inicio de la década de la acción por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Hasta muy pronto, Esther Souto Galván. Muchísimas gracias por esta entrevista en la que nos hemos acercado pues precisamente a la Agenda 2030 y las administraciones locales en un momento clave, en ese inicio de la década de acción para cumplir los ODS, porque queda muy poco tiempo para el 2030. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias.
sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.